La cábala. Si digo esa palabra, ¿qué nos viene a la cabeza? A mí, por lo menos, algo antiguo, místico, lleno de secretos. Sí, como un club súper exclusivo para iniciados, ¿no? Del que el resto solo hemos oído hablar de lejos. Exacto. Pero, ¿y si en el fondo fuera algo mucho más práctico? Una especie de manual de instrucciones alternativo para entender la realidad. Un manual que parte de una premisa bastante radical, ¿eh? Que todo lo que vemos, tocamos y medimos es solo la capa más superficial. La punta del iceberg. Justo. Que la verdadera realidad no es la materia, sino la información y la energía que la organiza. Pues precisamente ahí nos vamos a sumergir hoy. Tenemos delante una charla introductoria del doctor Francisco Marchetti que, la verdad, desmitifica mucho el tema. Y la idea es usarla para entender qué es la cábala en su esencia, cómo propone que se creó el universo y, lo más flipante, ver las conexiones que establece con la ciencia moderna. Desde la biología hasta la física cuántica. Casi nada. Vamos a ver qué hay debajo de ese iceberg. Vale, empecemos por el principio, porque el nombre ya impone un poco. ¿Qué significa exactamente cábala? Yo pensaba que sería algo como conocimiento oculto. Pues es mucho más sencillo, la verdad. El doctor Marchetti explica que literalmente significa recibir la tradición. Ah, vale. Se refiere a un conocimiento que se ha ido pasando de maestro a discípulo durante siglos. De hecho, sitúa el origen en los esenios. La secta judía del desierto de Judea, ¿no? Los que estudiaban los misterios de la creación. Esos mismos. Y aquí es donde Marchetti introduce la analogía que comentabas antes, la del iceberg, que es clave para entender todo. Es que es buenísima. Dice que lo que vemos, el mundo material, es solo la pequeña parte que sobresale del agua. Y nos pasamos la vida entera estudiando esa punta, creyendo que eso es todo. Totalmente. Pero lo interesante es cómo profundiza en la metáfora. Porque uno podría pensar, vale, pues estudiemos también la parte sumergida. Claro. Pero Marchetti dice que incluso si enviamos submarinos, medimos su volumen, analizamos el hielo, seguimos estudiando la forma material, la apariencia. Seguimos atrapados en lo físico. Espera, entonces, ¿cuál es la realidad del iceberg si ni siquiera la parte de abajo lo es? La energía, el proceso. La idea que unió las moléculas de hidrógeno y oxígeno de una manera específica para formar hielo. Esa es la esencia. Ah. Piensa que si sube la temperatura, el iceberg deja de ser un iceberg, vuelve a ser agua. Y si sube más, se evapora, se convierte en gas y, para nuestros ojos, desaparece. Claro, la forma es completamente temporal. Exacto. Lo único real y permanente es la energía que hay debajo. O sea, que la propuesta de la cábala es un cambio de perspectiva total. Nos dice, dejad de fiaros tanto de vuestros sentidos y empezad a pensar desde la energía. Suena muy abstracto. Lo es, pero es la base de todo. Nos invita a usar el pensamiento analógico no como algo poético, sino como la herramienta principal para intentar comprender lo que no se ve. Pensar desde la causa, no desde el efecto. Has dado en el clavo. Y esa idea de una causa invisible me lleva directo a esa frase que todos hemos oído, la del Nuevo Testamento. Al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Siempre me ha sonado a una metáfora, pero ¿cómo puede una palabra crear un universo? La charla lo desglosa en un proceso de 4 fases que en realidad hacemos nosotros constantemente a pequeña escala. Todo empieza, según esta visión, con la idea, una intuición. Una y vibración pura, sí. Algo que ni siquiera es un pensamiento aún. El chispazo inicial. Vale, el chispazo. Después de la idea supongo que viene el pensamiento. Le das forma a esa intuición en tu cabeza. La estructuras. Exacto. Es una palabra, pero todavía es interna, mental. El tercer paso, y aquí se conecta con lo del verbo, es la palabra hablada o escrita. El momento en que la sacas fuera, le das una forma que otros pueden entender. Justo. Y el cuarto paso sería la manifestación. Esa palabra se convierte en una acción. El pintor coge el pincel, el músico escribe la partitura, y la energía creadora actúa y genera el universo. Entiendo. Por eso, según esto, Dios o esa energía creadora no es el universo. El universo es su manifestación, su obra. Es una distinción sutil, pero importante. Muy importante. Marchetti usa otra analogía para esto que me parece buenísima, la de un libro. Un libro es un objeto complejo, pero ¿de qué está hecho en su nivel más básico? ¿De letras? De una sola unidad, la letra. Y a partir de ahí se construye todo.
Las letras se combinan en palabras, las palabras en frases, las frases en párrafos, y así hasta tener el libro completo. Es que es una lógica aplastante. La creación siempre parte de una unidad que se va haciendo más y más compleja. Pues ahora viene lo bueno, porque en la charla aplican esa misma lógica paso por paso a la creación del ser humano. Ajá. ¿Y la unidad fundamental, la letra de nuestro ser, no es la célula? No, es algo muchísimo más pequeño. La letra que nos compone es el átomo. Esa es la unidad básica de la que todo parte. Vale, lo pillo. Entonces, siguiendo la analogía, los átomos son las letras, se unen y forman moléculas, que serían las palabras de nuestro cuerpo. Esas moléculas se organizan en estructuras más complejas, las macromoléculas. Esas serían las frases. Y esas macromoléculas, a su vez, forman las células, que vendrían a ser los párrafos. Y finalmente, las células forman los tejidos y los órganos, los capítulos que componen el libro completo que es una persona. Es una forma de verlo, muy poética, pero también muy lógica, ¿sabes? Pero fíjate en la implicación tan profunda que tiene esto. Nos dice que nuestra esencia no es la carne y el hueso. Nuestra esencia es la energía de esos átomos. Claro, la ciencia estudia esto por separado. La física el átomo, la química a las moléculas. Exacto. La Cábala propone una visión unificada, un continuo energético. Nos invita a percibirnos desde esa unidad vibracional. Vale, hemos hablado de una energía creadora, de un verbo. La Cábala le pone un nombre a esto. Sí, el término que utiliza la mística hebrea es Ein Sof. Se traduce como sin fin o infinito. Es la fuente de energía pura, incognoscible, de la que todo emana. Ein Sof. Y aquí Marchetti suelta una idea que me dejó pensando. Desde esta perspectiva no existe un único universo. Se habla de 4 mundos. ¿Cómo? ¿4 universos? Eso suena increíblemente moderno. ¿A que sí? Es lo que oímos en documentales sobre física cuántica, la teoría de cuerdas, la idea de los multiversos. Pero, ¿cómo es posible que un sistema de pensamiento tan antiguo plantee algo así? ¿Es una de esas cosas que te hacen dudar? Totalmente. Y para navegar esta creación tan compleja, para entender cómo la energía de Ein Sof desciende y se manifiesta, la Cábala ofrece una especie de mapa. ¿Un mapa? Me gusta la idea. ¿Y cómo es ese mapa? Es el famoso árbol sefirótico, más conocido como el árbol de la vida. Es un diagrama que representa el descenso de la energía en diferentes etapas o dimensiones. Se compone de 32 senderos. ¿Un momento? ¿32? ¿Por qué ese número tan específico? Porque esos 32 senderos están formados por la suma de las 22 letras del alfabeto hebreo más 10 sefirot. ¿Vale? ¿Y qué son las sefirot? Son como esferas, centros de poder, dimensiones de energía. Y las letras no son solo símbolos, son los caminos que conectan esas esferas. Son los verbos que describen la acción de la energía. Entiendo. Es una estructura matemática y simbólica a la vez. Pero es que además, y esta es otra de las conexiones alucinantes que menciona Christian Pope, tiene un correlato biológico directo. ¿Cómo que biológico? Esos 32 senderos del árbol de la vida se corresponden anatómicamente con los 32 nervios raquídeos que emergen de nuestra columna vertebral. No puede ser. Sí. De la misma forma que por esos nervios fluye la energía vital que nos anima, por los senderos del árbol fluye la energía que anima el cosmos. El macrocosmos reflejado en el microcosmos. Eso es un dato impactante. La estructura del universo reflejada en nuestra propia columna. Y este árbol, este mapa, ¿cómo se lee? Se estructura en tríadas, en 3 grandes triángulos que van descendiendo. Cada tríada representa uno de esos mundos o niveles de la creación. Vale, exploremos un poco eso. El primer triángulo, el de más arriba, corresponde al mundo de la emanación, o Atzilut, el nivel más espiritual. El más abstracto, el más cercano al Ein Sof, está formado por 3 sefirot, Keter, Jochma y Binah. La corona, la sabiduría y el entendimiento. Y aquí viene otra conexión que te va a sorprender. El doctor Marchetti traza un paralelismo directo con la Santísima Trinidad del cristianismo. ¿Con la Trinidad? Sí. Propone que Padre, Hijo y Espíritu Santo son, con otros nombres, Keter, Jochma y Binah, respectivamente. A ver si lo entiendo. El Padre sería Keter, la fuente. El Hijo sería Jochma, la sabiduría que emana. Y el Espíritu Santo sería Binah, el entendimiento que da forma a esa sabiduría. Justo. Es una superposición de conceptos que, que nunca te la planteas. Desde luego que no.
Es ver cómo distintas tradiciones podrían estar describiendo lo mismo con lenguajes diferentes. Y cuando esa energía desciende de esta primera tríada, entra en el segundo nivel. El mundo de la creación, o vería. Exacto. Marchetti lo describe como un nivel puramente vibracional. Aquí es donde esas ideas puras empiezan a agruparse, a formar los patrones que luego darán lugar a los átomos. El mundo de los arquetipos. Y de ahí bajamos a la tercera y última tríada, el mundo de la formación, o Yeshirah. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Aquí se prepara todo para manifestarse. Es el nivel de la gestación, sí. Las estructuras energéticas ya están definidas, listas para el último paso. Y además, el árbol tiene una estructura vertical. 3 pilares: derecha, izquierda y central. Y el central es el del equilibrio. El del equilibrio. El derecho es la energía expansiva, la misericordia, y el izquierdo la restrictiva, el rigor. La salud, desde esta óptica, es el equilibrio dinámico entre esas dos fuerzas. O sea que la enfermedad sería un desequilibrio, un exceso de energía que se va hacia un lado u otro. Exactamente. Una inflamación sería un exceso hacia el pilar derecho, un bloqueo hacia el izquierdo. La sanación consiste en devolverle energía al centro. Vale, hasta ahora es denso, pero te sigo. Sin embargo, hay una idea que hemos mencionado y que me cuesta asimilar, la de que el universo fue creado con letras. Ajá. A ver, entiendo la metáfora del libro, pero la charla insiste en que no es solo una metáfora. Esto es lo que más me choca. Es el salto conceptual más grande, sin duda. Pero la Cábala se lo toma de forma literal. Y de las 22 letras, destaca 3 como las letras madre: Aleph, Mem y Shin. De acuerdo, 3 letras primordiales. ¿Y qué tienen de especial? Pues aquí es donde el análisis presenta una correspondencia que es, como mínimo, para pararse a pensar. Asocio a cada letra no solo con una de las séfirot de arriba, sino también con un elemento químico fundamental. Espera, ¿con un elemento químico? ¿Cómo? Vamos a desglosarlo. La letra Mem se asocia con Jochma, la sabiduría, y con el elemento agua. Químicamente, el principal componente del agua es el hidrógeno. Vale. Mem, agua, hidrógeno. Sigue. La letra Shin se asocia con Binah, el entendimiento, y con el elemento fuego. El fuego, en la química orgánica, se asocia al carbono. No me digas. Shin, fuego, carbono. Me falta la tercera, Aleph. La letra Aleph se asocia con el pilar central, con el resto de sefirot de abajo, y se corresponde con el elemento aire, cuyo componente esencial para nosotros es el oxígeno. Hidrógeno, carbono y oxígeno. El famoso Zon, los ladrillos de la vida. Es una coincidencia demasiado perfecta, ¿no? Es asombroso. ¿Hay alguna explicación de cómo los antiguos cabalistas pudieron llegar a esto sin tener ni idea de química moderna? La charla no lo presenta como un conocimiento científico, sino como una sabiduría intuitiva. Desde esta perspectiva, las letras hebreas no son dibujos, son símbolos que representan frecuencias vibracionales. Arquetipos energéticos. Exacto. Y resulta que las 3 energías primordiales que ellos identificaron se corresponden con los 3 elementos químicos primordiales para la vida. Es como si 2 lenguajes, el místico y el científico, estuvieran describiendo la misma realidad. Y Marchetti remata esto con una última analogía que me pareció brillante. Compara estas 3 letras madre de la Cábala con las células madre de la biología. Es una analogía perfecta. En la charla se pone el ejemplo de una célula madre de la médula ósea. Es una única célula, pero tiene el potencial de convertirse en un glóbulo rojo, un glóbulo blanco o una plaqueta. De una unidad nace la diversidad funcional. Pues de la misma manera, estas 3 letras energía primordiales son las células madre del universo, de las que emana todo lo demás. Es la misma lógica, de la unidad a la multiplicidad. Haciendo un poco de recapitulación, ha sido un viaje intenso. Hemos pasado de ver la Cábala como algo oscuro a entenderla como un método, una forma de entrenar la mente para ver más allá de las apariencias. Hemos visto cómo describe la creación como un proceso que va de la vibración a la materia, usando letras energía como código, y el árbol de la vida como un mapa de esa energía, con ecos en nuestra biología, en la química y hasta en la física. Ha sido un recorrido de lo más abstracto a lo más concreto. Y eso nos deja con una reflexión final que el Dr. Marchetti plantea de forma muy sutil. Él explica que nuestro mundo físico, representado por la última sefirá, Malhut,
es la culminación de todo el proceso. Es el libro ya impreso, la obra terminada. Exacto. Pero por esa misma razón, es también la dimensión más alejada de la fuente original, del Ein Sof. Es el punto más denso, más condensado. El más distante de esa unidad primordial. Justo. Lo que inevitablemente te lleva a plantearte una pregunta, ¿no? Sin duda. Si nuestra existencia material, este mundo que consideramos la única realidad, es en realidad la expresión más lejana y olvidada de esa fuente de unidad, ¿cuál podría ser el propósito de todo esto? Quizás el viaje de la conciencia no consiste solo en seguir creando en este plano, sino también en iniciar un viaje de vuelta, un ascenso consciente por ese mismo árbol de la vida. No para escapar del mundo. No, para nada. Sino para recordar y comprender la unidad de la que partimos y así vivir en este mundo con una perspectiva completamente diferente. Pues eso da para darle una vuelta.